Bueno, muchas gracias a Uxadi por organizar este evento. La verdad es que, bueno, muchos nosotros cuatro, pues por intereses de nuestros respectivos trabajos, pues tenemos intereses en Latinoamérica y yo creo que estamos muy vinculados a esto al título de esta ponencia, ¿no? De que la industria del real estate pueda ser estratégica, ¿no? Para que prolifere la inversión de empresas españolas en Latinoamérica, ¿no? La verdad es que en los últimos años hemos visto poca inversión en activos comerciales, llamemos centros comerciales o edificios de oficinas, algo de inversión en desarrollos residenciales. Yo creo que hay varios promotores de primera fila españoles que sí que han tenido bastante recorrido en países como México o Perú, y luego hablaremos un poquito de ese sector. Y mucha proliferación de la inversión y financiación, que nos hablará David, en temas sobre todo hoteleros, ¿no? Y turísticos en la zona del Caribe, ¿no? Para mí la verdad es que es un placer compartir esta ponencia con Fernando, que sé de su mucha experiencia en temas de consultoría en Latinoamérica, con David, que yo creo que es el español que ha financiado más proyectos hoteleros en Centroamérica y en parte del continente americano, y con Alfonso, buen amigo desde hace más de 20 años, que fue socio de Clifford Chance muchos años, que fue el que abrió la vía del real estate como práctica sofisticada en el mercado español y al que todos los que le hemos seguido le debemos mucho. O sea que un placer estar aquí. Y bueno, David, yo creo que podemos empezar un poco por hablar de vuestra experiencia desde la Caixa, ¿no? En el Caribe, entiendo sobre todo, ¿no? En países centroamericanos. Y bueno, pues que nos hables un poco de cómo se hacen las cosas allí, qué principales similitudes o trabas o inconvenientes encuentras cuando te planteas una financiación en países tan exóticos como los que has estado, ¿no? Perfecto, pues lo primero, buenos días a todos. Gracias a Usadi por la invitación y a ti, Diego, también por la moderación. Simplemente me gustaría empezar dando un paso atrás, porque yo creo que no es evidente pensar en CaixaBank y en el Caribe, salvo que alguno me diga lo contrario. Yo creo que no es lo habitual, ¿no? Sabéis que CaixaBank es una de las principales instituciones financieras aquí en España y Portugal. Y es verdad que hace ya 10 años, precisamente lo que es el commercial real estate, hicimos una separación entre lo que es el mundo hospitality y el mundo commercial real estate, ¿no? Donde hemos trabajado en el pasado conjuntamente, ¿no? Esa parte de commercial real estate, a la que hacía referencia, ¿no? De oficinas, centros comerciales, es verdad que no hemos viajado con ella a esta parte del mundo, así que lo hemos hecho a Europa y otras partes. Pero en lo que es hospitality, si una entidad financiera en este país se centra en clientes hoteleros, pues lógicamente cuando crece con ellos y cuando les acompaña, pues tiene necesariamente que salir a la zona, sobre todo de Caribe, ¿no? Y eso fue lo que nos ocurrió, ¿no? Ya llevamos desde el año 2016 pues con esta dedicación exclusiva a financiar al sector hotelero y pues muy de la mano de nuestros clientes hemos ido para allá, ¿no? Inicialmente con el freno de mano bien puesto, es decir, de forma muy prudente, pues CaixaBank es una entidad prudente y conservadora, aprendiendo, viendo un poco lo que hacían, pero claro, cuando ves la evolución y ves que para muchas de estas cadenas los ingresos o el EBITDA dolarizado de sus cuentas de resultados representan en torno al 40 o al 50%, ¿no? Que llega a haber situaciones, o incluso alguna más, ¿eh? O sea, hay situaciones, se puede decir, el Grupo Piñero, por ejemplo, pues está absolutamente implantado en República Dominicana y ahora es más dominicano que español, ¿no? Es decir, al final, cuando creces con todos estos grupos y estas cadenas, no necesariamente las grandes, ¿eh? O sea, también hay muchísimos clientes que seguramente no se os vienen a la cabeza, pero que sí que han puesto un pie en México o en Dominicana, ¿no? Entonces, al final, si estás en este sector, en el sector de hospitality en España, y quieres seguir apoyando a estos clientes, pues hemos tenido que ir para allá, ¿no? Y como titular, si quieres lo hablamos un poquito más, yo creo que como titular podemos decir que la seguridad jurídica está ahí. También os hablo de aquellos países donde más presencia tienen nuestros hoteleros. O sea, estamos hablando de México, Dominicana y Jamaica seguramente, por ese orden. Y en los tres casos, lo que es la seguridad jurídica es, os diría que absoluta, con sus matices. O sea, que algunos sistemas son más parecidos a los españoles
Curiosamente, pues, como anécdota, ¿no? Pues el sistema registral dominicano está más influenciado por el derecho australiano. Es decir, tienen sus cosas, o el sistema de Jamaica es un sistema más anglosajón. Pero bueno, al final son sistemas relativamente sólidos, con seguridad jurídica, que luego yo creo que durante la charla pues podremos ahondar en cosas que a lo mejor no van tan bien, pero bueno, que yo creo que Sí. el titular es ese, que no hemos encontrado trabas desde el punto de vista jurídico. Pasando, Alfonso, al mercado un poco más residencial, que la verdad es que aquí ahora en España pues yo creo que podemos presumir de tener a grandes promotoras, pero que han viajado a algunos países, ¿no? Como Portugal o Brasil, Colombia, México, pero bueno, con las necesidades de vivienda que hay en ese continente, yo creo que ha escaseado bastante poco la inversión española en promoción residencial, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en primer lugar, gracias a Usadi y a vosotros por estar aquí y escucharnos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los primeros experimentos de inversión inmobiliaria, sobre todo residencial, en Iberoamérica empezaron con la crisis financiera, ¿no? Nos encontramos con que España tenía una capacidad industrial bastante grande, mucho talento, y claro, el mercado español se había volatilizado, se había vaporizado casi. Y entonces yo creo que las primeras aventuras fueron en Chile y en México, sobre todo, ¿no? Y hay promotores e inversores inmobiliarios españoles que hicieron muy buen trabajo en esos mercados y que tuvieron bastante éxito. Yo creo que una de las dificultades que se han encontrado y que siguen existiendo hoy, se ha comentado en algunas de las ponencias anteriores, es un poco la inestabilidad política. Y como decía Juan Carlos en el primer ponente que hemos tenido hoy, que ha presentado un informe sobre cómo funciona la inversión española en Iberoamérica, y ha dicho que la evolución económica tiene un poco aspecto de montaña rusa o de dientes de sierra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una situación macroeconómica tiene dientes de sierra y tú tienes un proyecto inmobiliario? Pues que el proyecto inmobiliario es de largo plazo. Es decir, lo menos que tardas en conseguir un suelo, conseguir los permisos y construir un edificio de un tamaño medio grande, pues son 3 o 4 años. Entonces, claro, una economía que se mueve con vaivenes fuertes, pues tienes que venir con mucho músculo y con ganas de estarte 10 o 15 o 20 años, porque te va a pasar que cuando llega el momento de vender estás abajo, o al revés, que cuando llega el momento de invertir estás tan arriba que todo es muy caro y resulta extremadamente difícil, ¿no? Pero vamos, sí se ha hecho con éxito, y yo creo que se va a hacer más. Y aquí también hay un tema interesante que ha salido en la segunda ponencia, que es si consideramos que la vivienda es una actividad, por así decirlo, industrial, como otra cualquiera. Yo produzco vivienda en lugar de producir zapatos o en lugar de producir otro bien de manufactura, o en algunos países del mundo la vivienda se considera una infraestructura. Entonces se aborda de una forma completamente diferente. Se financia como un project finance, no se financia como un préstamo promotor. Y probablemente, sobre todo en las economías más grandes, hoy se ha hablado mucho de México, pero quizá Perú y quizá otros países que tienen una entidad suficiente y una demanda suficiente como para que se pudiera estructurar o abordar el tema de la vivienda de una forma más amplia, ¿no? Francia es un ejemplo muy claro de esto. Tú vas a Francia y hay media docena de promotoras que son capaces de hacer desarrollos de vivienda de entre 4.000 y 5.000 unidades cada desarrollo. Claro, cuando llegas a esos volúmenes y a su tamaño ya deja de ser edificación residencial, eso es otra cosa, ¿no? Es como el que monta un macrocentro comercial o como el que monta un nuevo centro de negocios de 250.000 metros cuadrados. Eso ya no se comporta exactamente como un activo inmobiliario, se comporta más bien como una infraestructura, ¿no? Entonces, y yo creo que también otro tema que si quieres luego podemos tocar es la inversión inmobiliaria de Iberoamérica en España, que yo creo que quizás es un tema de más actualidad, Sí. y que es interesante ver compararlos, ¿no? Bueno, perfecto. Javier, yo creo que es muy interesante tu experiencia, no solo en real estate, sino en otros sectores, en acompañar a empresas españolas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, no sé qué problemas, o sea, yo creo que Latinoamérica está muy cerca, hablamos el mismo idioma, pero a la vez está muy lejos, ¿no? Bueno, pues yo creo que para muchas empresas españolas les gustaría o tienen en su mente la posibilidad de decir, hagamos algo en Latinoamérica, pero siempre suena más lejos, más complicado, un sistema jurídico distinto, complicaciones, ¿no? Que a lo mejor empresas como la vuestra pues las puede solucionar más fácilmente, o como Auxadi, ¿no? Y eso yo creo que ayudaría mucho ese aprendizaje de la empresa española de que las cosas probablemente no son tan difíciles como puedan parecer a primera vista, ¿no? En primer lugar, gracias por habernos invitado a Arbentia a este evento y sobre todo, atendiendo a tu pregunta, y como comentaba antes Alfonso, efectivamente hay
un montón de factores que influyen, y se comentaba sobre todo en la primera ponencia también, ¿no? En el primer estudio que el profesor Martín Lázaro comentaba, hay un montón de factores que influyen en las decisiones de inversión o no inversión en un país, ¿no? Nosotros hay un montón de factores sobre los que no podemos incidir, tipo de cambio, riesgo político, no podemos acompañar, ¿no? Lo que sí que podemos es ayudar en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del marco normativo y garantizar la operatividad de las empresas, ¿no? Al final, cuando una empresa toma una decisión de ir a un país, a una región en este caso, hace un business plan, hace un análisis de cuáles son sus riesgos y cuando toma la decisión es cuando ya acude a nosotros, ¿no? A veces antes, ¿no? Incluso es viable, no es viable, sobre todo no tanto por el entrar o no entrar, sino a veces cómo entrar, ¿no? Eso sí que a veces se nos plantea, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, y es que eso ha avanzado mucho, nosotros sobre todo nos dedicamos a dotar de infraestructura tecnológica a nuestros clientes para garantizar las operaciones en los países. Y eso ha avanzado un montón, porque gracias a conceptos como la nube, a conceptos como bueno, pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital que tenemos ahora, es mucho más fácil hacer ese seguimiento. Y los cambios normativos van a seguir existiendo. O sea, y al final lo que nosotros vamos a estar ahí es acompañándoles gracias a fabricantes de software, gracias a socios locales que nos dotan de conocimiento local, en este caso como Auxadi, que nos encargan de acompañarnos en todo ese proceso. Y lo que sí que queremos quitar el miedo a las empresas es que de ese lado no hay riesgo. Es decir, cumplimiento normativo, operatividad, las soluciones tecnológicas, la tecnología puede garantizar que cualquier empresa, en este caso real estate, por supuesto, pueda operar en un entorno de Latinoamérica. Obviamente mucho más, ¿no? Y las decisiones vienen por otro lado, la oportunidad, la no oportunidad, comentabas ahora, hay casi más oportunidad ahora aquí que allí, ¿no? Dependiendo del sector, el sector real estate, la gente está mirando más aquí que allí ahora mismo, ¿no? Pero eso cambiará, probablemente son ciclos igualmente, igual que allí en la región hay ciclos, aquí también tenemos nuestros ciclos y en algún momento pues será más intensivo allí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tranquilidad, saber que hay socios para acompañar y para desplegar y que esos riesgos son razonablemente mitigables. Aquí lo que estamos viendo, y tomando lo que decía Alfonso de la inversión latinoamericana en España, que está empezando a ser relevante, ¿no? Que muchos de estos inversores latinoamericanos caminan hacia una institucionalización del negocio, más allá del negocio familiar, de inversión en activos residenciales, pues están intentando dar un salto hacia arriba y muchas veces de la mano de socios locales, ¿no? Volviendo un momento a Latinoamérica y aprovechando vuestra experiencia en el continente, ¿cómo de importante es la figura de encontrar al socio local, por ejemplo, David, en estos proyectos hoteleros, ¿no? De alguien que te acompaña o que pueda acompañar al inversor español en un inicio o a largo plazo? Pues te diría que hay 50-50. O sea, si me dices, ¿cuál es el balance? No nuestro. O sea, al final nosotros lo que nos encontramos es ya a la joint venture, al vehículo, a la asociación ya formada, o sea, lo que nos viene a nosotros. Y antes, muchas veces, ese hotelero, en este caso español, que ha ido para allá, pues es el que ha tenido que lidiar o trabajar con la búsqueda de ese socio, ¿no? Todos te dicen que es indispensable, pero si hago balance más o menos de estos 10 años, se me vienen a la cabeza casi tantos casos de éxito, o sea, bueno, éxito, simplemente es que ha funcionado, o sea, tampoco es un éxito, son pues, inventos que han funcionado, y también pues, otro 50% de situaciones donde pues, han acabado con problemas, ¿no? Bueno, cuando también les preguntas cuál es un poco la fórmula, pues claro, un hotelero va para allá, va con sus medios, hace sus Know Your Customer. Todos tienden a buscar socios locales que tengan inversiones fuera, es decir, que tengan ese perfil un poquito más internacional, lo cual no siempre es posible. O sea, a veces necesitas pasar por el aro de un socio local sí o sí, pues por algún tema muchas veces relacionado con el suelo. Pero bueno, todos los clientes hoteleros te dicen que es clave. Y insisto, cuando ya nos llega a nosotros la situación, pues hombre, nos llega ya depurada. O sea, si nos llega ya, si nos llegan a nosotros con problemas, evidentemente no vamos a poder financiar, con lo cual
normalmente nos llega ya una situación que ha pasado, digamos, esa etapa más oscura. Pero vamos, de forma breve, contestando a la pregunta, son clave, es decir, el socio es clave, pues por esto que decíamos antes, ¿no? Porque sobre todo la parte de suelo es quizá la más complicada, ¿no? Me imagino que ocurrirá lo mismo en la parte residencial o de promoción de otro tipo, pero ya digo, el socio local es importante. Y Alfonso, ¿tú crees, por ejemplo, de las estructuras que estamos viendo en España, que está habiendo, ¿verdad?, muchas joint ventures, ¿no?, entre inversor latinoamericano y promotor local o socio local, ¿alguna podría tomar el camino hacia atrás? O sea, es decir, que pudiera ser exportable o hacia Latinoamérica. Probablemente, o sea, yo la experiencia que he tenido con clientes nuestros que hacían las joint ventures era, en primer lugar, efectivamente, hay un tema de entender el suelo y la normativa muy importante. Históricamente, hace muchos años, se vendían mucho para estas sociaturas o alianzas que el socio local conocía a todo el mundo localmente. Yo creo que eso cada vez ha perdido más valor porque conocer a las autoridades no es diferencial, ayuda, pero no es diferencial. Era más bien conocer el espíritu del mercado, ¿no? ¿Qué la administración le va a parecer bien, al cliente local le va a parecer bien, a las comunidades locales les va a parecer bien y, por lo tanto, cómo construir, ¿no? Me gustaba mucho uno de los panelistas de la mesa anterior que hablaba de tener una actitud empática y colaboradora, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido ayuda mucho. Hay un par de ejemplos o tres muy conocidos en España en los años 90 y 2000 en la que empresas familiares españolas se han profesionalizado al máximo haciendo alianzas con los Goldman Sachs del mundo, con los Morgan Stanley del mundo, etc. O sea, nosotros también hemos recorrido ese camino de convertirnos en operadores nacionales, pero internacionales, en el sentido de nuestro conocimiento, nuestra forma de operar, nuestros sistemas internos, nuestro cumplimiento normativo, que nos han hecho atractivos al capital internacional. Porque una cosa que yo creo que es básica para el inmobiliario hoy en día en todo el mundo es que el dinero no conoce las fronteras. Entonces, si hoy donde se puede ganar dinero es en Panamá, será Panamá, mañana será Chile, Argentina, México, Brasil. ¿Cuáles son entonces los diferenciadores? ¿Dónde está la rentabilidad? ¿Dónde encuentras? Hemos hablado un poco de seguridad jurídica, en algunos casos de seguridad en sentido más amplio, una cierta estabilidad política, incluso en la incertidumbre, y luego un socio local que te puede llevar de la mano y te puede traducir, aunque esté todo en castellano, eso lo has dicho tú también antes, es muy importante, a veces las mismas palabras no significan lo mismo, ¿no? Hay que entender localmente qué significan los mensajes y qué implicaciones tiene. Yo tenía muchos clientes anglosajones y siempre les tenía que explicar una cosa, les decía, en España, si tú firmas un contrato de obra a 12 meses y tarda 14 la obra, el contratista cree que ha cumplido. Está convencido que ha cumplido, porque solo se ha retrasado 2 meses. O sea, cuando tú le explicas esto a un anglosajón, te mira con ojos de búho diciendo, pero digo, además, no sirve de nada decirle, como necesitas 12 meses, vamos a poner el contrato 14, porque va a tardar 16 o 15. ¿De acuerdo? Pues esta era una forma, es un ejemplo muy banal, pero en qué consiste la traducción del socio local y que te dice, esto que está ocurriendo en la obra es normal, esto lo vamos a gestionar así, esto se soluciona o se convierte en una oportunidad de esta otra manera, que creo que cuando vienes de fuera es muy fácil equivocarte y asustarte mucho por cosas que no tienen importancia y no ver cuestiones que sí que tienes que prestarles atención porque en esa forma de trabajar local significan alertas o significan preocupaciones o significan problemas reales, ¿no? Entonces yo creo que el socio local en eso es imprescindible, es muy valioso. Es cierto que un socio local es una relación a largo plazo y como todas las relaciones a largo plazo requieren mucho tiempo, requieren mucho cariño y dan muchos disgustos, pero también, vamos, ya no solo en el mundo inversor o financiador, en el mundo de construir o rehabilitar, no conozco a ningún inversor de gran nivel que se atreva a ir a otro mercado que no es el suyo sin un socio local. Si me dejas apuntar una cosa, Diego, también hablamos del socio como, bueno, evidentemente como el socio desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Pero estos clientes que van para allá o estos promotores o hoteleros, yo creo que también socios suyos se convierten en los despachos de abogados, ¿no? que bien conocéis los dos, y no necesariamente los mejores despachos de abogados de cada uno de estos países, que son los mejores seguramente en mercantil, en financiación, en todas estas cosas, pero luego siempre hay despachos de abogados que son los mejores a lo mejor en temas precisamente de atascar, en temas de licencias y suelos, ¿no? Entonces, yo creo que esa palabra socio, claro, en un sentido muy amplio, pues es necesario, ¿no? Y es crítico. O sea, eso te lo dicen todos los hoteleros, oye, que sí, que están los grandes despachos mexicanos, dominicanos, etcétera,
pero luego está a lo mejor el especialista en urbanismo o en... No, o en yo, suelo, ¿no? vamos, yo creo que seguro que Alfonso y vosotros también lo podéis compartir, que la verdad es que en Latinoamérica hemos encontrado profesionales de la práctica del derecho de primerísima división, vamos, Primerísima división. o sea, gente con una formación estupenda, con una experiencia, con conocimiento de contratos sofisticados, o sea, no están un paso por detrás nuestro, o sea, Pero están a nada. nuestra misma liga y habituados a trabajar con inversores extranjeros, porque si queréis un poco enlazando a lo mejor con el tema turístico, ¿no? Que yo creo que podríamos hablar un poco más. Sí que entiendo, David, déjeme si me equivoco, que ha habido mucha inversión americana, ¿no? Estadounidense, ¿no? En el Caribe, ¿no? Y que esto probablemente, digo, volviendo a los abogados, o sea, les ha ayudado a sofisticarse en ese sentido, a tratar con Claro. mucha empresa americana, mucho fondo americano, mucho financiador americano, ¿no? Que han ido antes que nosotros, ¿no? Bueno, realmente lo que ha ocurrido, o sea, si lo miras en una serie histórica, pues evidentemente los americanos llegaron a las capitales de todo Sudamérica, como es normal. Pues los Marriott, los Hilton, etcétera, o sea, todos esos tenían hoteles puestos en cada una de las capitales, seguro. Durante, digamos, el siglo pasado, pero hacia finales del siglo pasado, los que llegan allí y desembarcan con un nuevo modelo son los españoles con el todo incluido, ¿no? Este todo incluido que, bueno, que tuvo unos años de cierto... mentalmente pensamos todos que era un turismo más de masa y menos rentable. Y lo que ha ocurrido después de estos 20 años es que todos los americanos han descubierto pues, las bondades del todo incluido, ¿no? Entonces ahora Hilton, Marriott, bueno, Hyatt sobre todo, y seguramente Hyatt el que más ha apostado por él, todos se han volcado con el concepto de todo incluido, ¿no? Con lo cual, ahora mismo hay una competencia muy fuerte que evidentemente esa inversión americana, pues si nosotros vamos asesorados, los americanos van doblemente asesorados, con lo cual yo creo que eso lo que hace es aumenta ese nivel de seguridad jurídica y ese nivel de seguridad desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? Y de las estructuras que se están montando. Pero vamos, te lo dicen todos, ¿eh? O sea, tú hablas con estas grandes cadenas americanas y bueno, oye, no habían descubierto ese todo incluido que es muy rentable, no solo para el propio turista americano, también el canadiense, el propio turismo local, o sea, es decir, hay una clase media en todos estos países cada vez más usuaria de este tipo de hoteles y al final pues, es un negocio pues, que claramente está siendo muy rentable. La ventaja de los españoles, pues que llevan ya todos esos 20-25 años de adelanto, ¿no? Pero bueno, sí, la competencia cada vez es más complicada. Bueno, y sigue habiendo mucho interés, ¿no? Por la inversión en turismo en Latinoamérica, vamos, y yo no solo temas hoteleros, también en segundas viviendas, branded residences, ¿no? O sea, sí, estos productos están creciendo, ¿no? En la zona, ¿no? No sé, Fernando, ¿tú cómo lo...? Sí, ahora mismo, al final, yo creo que también decía Alfonso que el dinero no conoce fronteras, ¿no? Y igual que aquí, por ejemplo, el producto de lujo, concretamente en España, está requiriendo, o sea, está teniendo bastante atención. En Latinoamérica pasa lo mismo, hay determinados spots que son tops y la gente invierte ahí porque, bueno, para empezar hay uno de los riesgos, una de las formas de mitigar los riesgos en Latinoamérica, que es el del inflacionario, es precisamente la inversión en vivienda, ¿no? Entonces, a todos los niveles, tanto el ciudadano medio como el que tiene alto poder adquisitivo invierten en inmobiliario, ¿no? Y ahí sí que hay determinados centros en los que, bien sea por uso turístico, alquiler a corto plazo y demás, o por algo que se comentaba antes, por ejemplo, todo el tema de nearshoring está atrayendo un montón, está moviendo ingentes masas de gente a ciertas ciudades en Latinoamérica y eso está incrementando, está moviendo muchísimo el mercado inmobiliario. Hay una demanda, aquí nos quejamos de demanda, o sea, de falta de oferta, ¿no? Pero allí en algunas ciudades tiene una falta de oferta también incluso mayor que la que tenemos en Madrid. Entonces, eso concretamente también está siendo un impulso muy potente para la inversión local y extranjera. Pues ya os digo que el efecto inflacionario impulsa mucho el mercado local y a nivel de inversión y luego el extranjero, bueno, pues por diversificación y porque hay ciertos spots que tienen unas rentabilidades muy buenas. Asumo que... Lo que hay es mucho dinero, ¿eh? También Sí. te digo yo, en Bueno, pero América, ya... porque o sea, además está claramente, aquí hablo más de Estados Unidos, ¿no? Pero claramente ves
la influencia digamos, de las dos costas, ¿no? de todo lo que es Silicon Valley y California, o sea, todo eso, pues estas segundas residencias, las que compran en toda la costa del Pacífico, bueno, te hablan de cifras ¿no? increíbles. Y lo mismo pasa pues, en la costa, además de Riviera Maya o toda la península, ¿no? De Yucatán o de esta parte, con todo ese dinero que baja de Miami o de Nueva York, ¿no? Al final, pues ahí sin duda... Bueno, es un poco, salvando las distancias, lo que nos ocurre aquí en España, ¿no? Con esas grandes fortunas que puede haber en UK, Francia, Alemania, ¿no? Que también compran cosas que por lo menos a mí se me escapan, ¿no? En Mallorca o Costa del Sol. Pues eso está pasando en toda Los América. Cabos y todo eso. Sí. Y el boom de las cadenas hoteleras españolas, los Meliá, Barcelona, que entiendo que han convertido este mercado en uno de sus grandes terrenos de juego, ¿no? O sea, esto entiendo que ya no solo está impulsado por el turismo español, sino que es por el turismo internacional, ¿no? Claro. Empezaron, seguramente, pues todos os acordaréis, los que somos un poquito más mayores, ¿no? ¿Dónde está Curro, ¿no? ¿Dónde está Curro? Que estaba en el Caribe, ¿no? Pues había Eso era Viajes al Halcón, ¿no? Viajes al Halcón, o sea, Sí. hace muchos años, bueno, Sí. pues era muy... era de esa manera, ¿no? Y también, pues no sé, las turoperadoras europeas también mandaban allí gente, pero las que han cogido el relevo claramente son esas turoperadores americanas o canadienses, ¿no? que han llenado de turistas el Caribe. Y luego, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que las cadenas, muchas cadenas españolas, no estas top 5 o top 6 que se nos vienen a todos a la cabeza, ¿no? Pero es que hay cadenas mucho más pequeñas que a lo mejor tienen allí 1 o 2 hoteles. Y cuando ves un poco pues esa cuenta de resultados, prácticamente la mitad lo están generando allí, ¿no? Y o sea, que la verdad que se ha convertido para el sector hotelero español en un sitio muy importante, ¿no? Muchas de estas cadenas tienen como principal fuente, digamos, de generación de resultados Caribe. Otras muchas también tienen una pata puesta en Canarias, que es un poco lo que más se parece aquí en España a Caribe por la temporada esa tan larga. Y luego ya pues queda pues evidentemente en la península de Baleares, que son negocios más estacionales, ¿no? Pero y por el coste también que tiene aquí todo, pues menos rentables, ¿no? O sea, es decir, al final esa rentabilidad, que cada vez es menos, ¿eh? O sea, yo creo que pues, estos países de Caribe, también la clase trabajadora, pues evidentemente se va metiendo, va consiguiendo cosas que son importantes para ellos, por supuesto, y son cada vez un poquito más exigentes o un poquito más caras, ¿no? Con lo cual la rentabilidad va poquito a poco bajando, pero históricamente ha sido un foco muy importante de rentabilidad. Yo, si me permites, añadiría una cosa aquí que yo creo que es básica, pero es muy importante. Uno de los motivos por los cuales yo creo que hoy en día no hay más inversión inmobiliaria de España hacia Iberoamérica es porque hay un desfase entre la rentabilidad esperada y el riesgo percibido. Es decir, yo creo que muchísimos inversores y promotores españoles estarían encantados, y europeos a través de España, de invertir más inmobiliario en todos estos países que estamos hablando en Iberoamérica. Lo que ocurre es que, como perciben que el riesgo es mayor, esperan un retorno mayor. Y ese diferencial yo creo que no es tan alto. Por poner un ejemplo que me voy a inventar, si tú en España invirtiendo en inmobiliario estás ganando un 7 a un 10, tú para irte a invertir a lo mejor a México o a Panamá o a Costa Rica, igual quieres ganar un 12 o un 14, y a lo mejor no es posible conseguir esos márgenes allí, ¿no? O si es posible, tienes la preocupación de cuánto se va a erosionar ese 12 o ese 14 por los dientes de sierra que hablábamos hace un momento, o por los tipos de cambio, ¿no? Los movimientos en los tipos de cambio. Entonces, el españolito que va a Iberoamérica quizá busca unas rentabilidades que al local le parecen excesivas, porque el local no tiene ese miedo. El local, las fluctuaciones de tipo de cambio no le preocupan, porque él se mueve en su moneda local, y que su moneda local sea un poco más valiosa o un poco menos valiosa no le afecta. Sí le afecta en lo abstracto y en largo plazo, pero a corto no le afecta. Su cuenta de resultados sigue en la misma moneda, claro, y por lo tanto no. Porque asumiría, a lo mejor ingenuamente, que un suelo en la Riviera Maya, en primera línea de la Riviera Maya, es más barato que en primera línea de Marbella, y que el coste de construcción también es algo más barato, con lo cual al final son las incertidumbres y por los tipos de cambio que son muy hirientes, ¿no? Pero todas las incertidumbres las que desaniman, ¿no? La que no haya más inversión. Y creo que puede ser una de las razones por las cuales estamos viendo más inversión inmobiliaria de Iberoamérica en España y en Europa. Y es que, aunque las rentabilidades son moderadamente bajas, y en algunos casos muy bajas, pero se percibe que la estabilidad es muy grande. Es decir, Europa no está creciendo mucho, España un poquito más, pero no mucho.
pero los sustos, por así decirlo, no parece que sean tan grandes. Entonces la gente está dispuesta a apostar por un 7%, pensando que su erosión máxima es un 1% y se va a quedar en un 6% neto a lo mejor. Y a lo mejor pues es una forma de arbitrar también. Ellos tienen ya mucha parte de su patrimonio en mercados más rentables pero más arriesgados, pues es una forma buena de equilibrar tu cartera teniendo una parte de tu inversión en mercados con menos rentabilidad pero menos volatilidad también. Fernando, por cambiar un poco de sector, porque vamos, probablemente yo creo que una de las áreas donde ha habido más inversión española en estos años ha sido en las infraestructuras en general, ¿no? En autopistas, desarrollos hidráulicos, toda clase de servicios, ¿no? ¿Tú ahí sí que esperas que siga habiendo continuidad de la inversión en ese área? Yo creo que sí, además quizás las empresas de infraestructura españolas han sido también, junto con el sector turístico, las primeras que han salido fuera hace mucho tiempo, ¿no? Hay un expertise y un know-how aquí en determinadas áreas muy, muy potente, y lo que se ha aprovechado es un poco por exportar ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento del sector específico para poder desarrollar, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, me ha encantado un comentario que ha hecho un panelista esta mañana, que en México ya no se considera una empresa local. Llevan tantos años, llevan 30 años implantados, llevan 30 años desarrollando, que ya se considera una empresa local, ¿no? No se considera una empresa española en sí misma, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, habiendo oportunidad de inversión. Obviamente son inversiones a largo plazo. Casi todo, si al final, cuando tienes dientes de sierra, en todo hay dientes de sierra, ¿eh? Obviamente hay más dientes de sierra en LATAM o que tradicionalmente en la bolsa americana, ¿no? Pero si quieres mitigar el riesgo es estar un determinado tiempo, ¿no? Para elegir tú cuándo entrar y cuándo salir. Y yo creo que eso es la clave, porque al final el sector de infraestructura lo que tiene que hacer es invertir. Cuando llega ahí hace una inversión muy fuerte, muy potente. Hay mercados, hay países que incluso te exigen que aportes una fianza para poder trabajar, ¿no? Entonces es un concepto que quizás en otros países no se percibe o no se entiende que eso pueda ser así, pero la realidad es, la oportunidad yo creo que sigue siendo importante. Lo hemos visto también en los datos que ha presentado el profesor esta mañana, que es, oye, la mayor parte de la gente año tras año, este año ha habido un poquito de caída, pero sigue pensando no solo en mantener, sino en crecer en Latinoamérica. Y ahí ha habido una apuesta muy importante. Tradicionalmente, lo que decías, infraestructura, carreteras, obra civil. Ahora, bueno, pues tenemos otros sectores pujantes, como puede ser, yo que sé, el de las renovables, que también, y aquí sí que se está un poco más agotado el mercado, y está saliendo fuera en ese sentido, ¿no? Y hay mucho por donde apostar. Y me decía uno de estos promotores que lleva años en el continente, que hablé con él un poco para preparar esta sesión, que donde hay una gran oportunidad es probablemente en vivienda social, que eso lo afrontan muchos fondos desde fondos de infraestructura, ¿no? Pero claro, volvemos a las incertidumbres de comprar el suelo, la tramitación de licencias, encontrar el socio, o sea, los plazos largos, los tipos de cambio, o sea, todas estas incertidumbres vuelven, ¿no? Y esperas una mayor rentabilidad, ¿no? Para una operación de estas. Sí, probablemente para plantearte un proyecto grande de vivienda social en un nuevo mercado, sea Iberoamérica o no, te tienes que estar planteando un objetivo temporal de 10 a 15 años. O sea, es un tema que requiere mucha maduración antes de que pongas la primera piedra en el suelo, ¿no? Pero tiene otra ventaja, y es que la demanda es casi infinita. Por lo tanto, por mucho que construyas vivienda social, y que hay ciudades muy grandes. Tu riesgo de que no vayas a tener demanda es cero. Y hay muy pocos mercados en el mundo donde tú puedas decir, yo voy a hacer algo para lo que la demanda es, proporcionalmente a la oferta, infinita. Eso per se es un valor muy, muy, muy atractivo. Lo que pasa es que me imagino que todo esto, este sector, se trabajará más en moneda local, porque el turístico está totalmente dolarizado. Claro, entonces, ¿no? Entiendo que... Sí, tu financiación tiene que tener un hedging de moneda importante, y sabes que tienes un riesgo, por lo tanto estarás buscando una pequeña prima de retorno. Sí. Más claro, las coberturas de moneda no van más allá de 2 o 3 años. Claro. Ese problema, ¿no? Bueno, vamos a dejar 5 minutos al final para alguna pregunta, pero bueno, si os parece, o sea, vamos a acabar con un tono positivo, ¿no? O sea, de que al final yo creo que las buenas experiencias que estamos viviendo en España de la inversión latinoamericana
tienen que volver para atrás, ¿no? y dar más experiencias de inversión española en Latinoamérica, y no solo en el tema de los hoteles, ¿no? Sino en otros sectores que hay demanda, ¿no? O sea, no sé si estáis de acuerdo con esta conclusión, y donde probablemente los abogados y consultores y otras personas que participamos en la prestación de servicios, pues podemos dar nuestros granitos de arena, ¿no? Para que haya más certeza y más seguridad de todos aquellos que quieren invertir, ¿no? Yo estoy de acuerdo, vamos, de hecho creo que tenemos una oportunidad impresionante porque tenemos a muchos inversores iberoamericanos en España. O sea, es que ni siquiera tenemos que ir a buscarlos allí, es que los podemos conocer aquí. Y si hemos hecho algún negocio con ellos o les hemos asesorado o les hemos apoyado, hemos trabajado juntos, es mucho más fácil decir, oye, ¿y tú que tienes negocios en México o en Perú, en Bolivia o en Chile o en Argentina, me acompañarías a mí a hacer en tu país también proyectos? Yo creo que hay una oportunidad muy buena. Yo, más en general, creo que España tiene una oportunidad que no está aprovechando hace muchos, muchos años, que es ser la puerta de la Unión Europea, Iberoamérica y viceversa, ¿no? Y creo que con que hiciéramos eso bien un 10%, o sea, un 1 sobre 10, la economía española se transformaría y realmente conseguiríamos crear un canal de flujo de capital, de talento, de conocimiento entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Tenemos una posición privilegiada. No la estamos aprovechando, pero bueno, hay mucha gente muy preparada en esta sala, quizá eso pueda cambiar. Fernando. Yo vuelvo a decir que yo creo que la oportunidad es muy grande y en ese sentido no vemos, o sea, no vemos desde nuestro punto de vista, que es el de asesores tecnológicos en este sentido, acompañando en todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, no hay riesgos desde ese punto de vista, y más allá de lo que intentamos es esa tranquilidad a cualquiera que vaya para allá, para que va a tener esa cobertura y va a estar completamente cubierto. Ya quien decide si invertir aquí o allí, al final son, como decíamos, ¿no? Son un poquito ciclos. Quizás ahora mismo España está por encima de la Unión Europea, entonces la gente mira un poquito más aquí, pero eso antes o después cambiará, y la oportunidad allí, como decía Alfonso, siempre está y es muy importante, ¿eh? Y yo sí que os diría que un poco desde nuestra experiencia, la mayor parte de nuestros clientes, la mayor parte les ha salido muy bien la jugada. David. Pues yo diría que nos encontramos muchas veces con este socio local, ¿no? Del que hablábamos antes, ¿no? Socio local del grupo hotelero, que nos ha pedido oportunidades en España, ¿no? Y un poco lo que comentaba Alfonso, o sea, España les parece muy caro para la rentabilidad que ofrecen esas inversiones, pero sí que es verdad que España o Europa, ¿no? o Estados Unidos lo ven como un sitio, pues a lo mejor donde poner una parte de su dinero más, pues de menos rentabilidad, pero a lo mejor históricamente más conservadora o de menos sobresaltos. Pero claro, todos están encantados con sus inversiones muy rentables, como hemos dicho antes. Es que no hay ningún problema, por lo menos en estos tres países que os he comentado, ¿eh? O sea, Jamaica, Dominicana o México, que son los que más conozco. Claro, todos ellos están encantados con sus inversiones allí, y cuando miran de venir a España, que todos tienen un ojo puesto aquí, pero porque ven cosas, pero les parecen un poco interesantes. Dicho eso, en los últimos pues estos años sí se ha producido pues cierta inversión hotelera de grupos mexicanos, sobre todo aquí en España, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es de momento un poquito con cuentagotas, pero es un inicio seguro de mucha más inversión que estará por venir, ¿no? ¿Y ves nuevos países que puedan ser foco de la inversión española en Latinoamérica? En la parte hotelera es más complicado porque ya te vas muchas veces pensando en Caribe, ya te vas a islas, ¿no? donde tampoco hay tantos hoteles, y no te puedo decir de lo que sería más de Colombia para abajo, no tengo experiencia. Yeah. Muy bien, pues justo 5 minutos quedan. ¿Alguna pregunta? Hay que romper el hielo, No. sí. No sé, la verdad es que, bueno, lo digo por sacar algún tema adicional, es curioso que, o sea, en México, por ejemplo, hay grandísimas fibras, ¿no? Que son los socimis mexicanos, que algunos han invertido indirectamente aquí, pero bueno, que son muy parecidos a los socimis españoles que tenemos aquí, ¿no?
pero yo nunca he tenido a un cliente que me planteara invertir en un centro comercial en Ciudad de México o en Buenos Aires, o sea, no he vivido esa experiencia, ¿no? Y al revés sí, o sea que Sí, sí, eso, al revés sí, al sí, revés sí. O sea, con la llegada de un montón de... Vamos, os cuento una anécdota porque yo soy profesor adjunto del IE y desde luego la población de mis alumnos ha cambiado bastante durante los últimos 15 años, ¿no? Y hace, por inventarme los años, pero entre el 2005 y el 2015-16, la mitad de los alumnos eran iberoamericanos, la mitad. Y entonces primero vinieron sus padres a verles porque los niños se habían ido a estudiar a Madrid o la niña se había ido a estudiar a Madrid. Luego la madre decidió que iba a venir 2 o 3 veces al año. Luego compró un apartamentito pequeño para venir más a sí. menudo. Luego compraron un piso más grande. Luego el padre pasaba un mes al año en España y ahora resulta que se está trayendo alguno de sus negocios porque Sí, pasa 2 o 3 meses al año en España. o está comprando un portfolio de 12 Mercadonas, como han hecho algunos, ¿sabes? Exacto. O sea Entonces por yo eso digo que ha creo... habido un salto hacia la institucionalización del negocio, ¿no? Exacto, y entonces yo creo, como decías tú, que hay una oportunidad para que ese movimiento, que yo creo que no ha parado, tenga un movimiento como de resaca hacia atrás también, ¿no? Decir, bueno, ahora ya he hecho negocios con españoles en España, ya tengo gente de la que me fío, en la que confío, que son buenos profesionales, que son gente seria, pues a lo mejor hacer negocio con ellos en mi país, ¿no? Donde yo les puedo abrir una puerta y los dos podemos ganar plata. Yo creo que Sí, hay o una por oportunidad. ejemplo la exitosa inversión, ¿no? Mexicana en hoteles aquí en Madrid, ¿no? En Palma, sí, en Palma de Mallorca, ¿no? Sí. Vamos, que también podría revertir hacia Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. O sea, es lo que decíamos, que muchas de estas grandes fortunas, pues oye, han visto, han conocido, ¿no? A través de esa joint venture, han conocido a lo mejor al hotelero y de la mano del hotelero han venido para acá y bueno, pues eso ha funcionado. Evidentemente allí hay mucho interés, o sea, siempre miran a Europa, ¿no? Pero insisto en que les parece caro para la Sí, rentabilidad. claro, y ellos sí que tienen la seguridad de cómo hacer cosas en su región, Claro. ¿no? La seguridad que nos falta a lo mejor a los españoles, Claro. ¿no? Ellos no la comparten, ¿no? Esta mañana se decía una cosa que a mí me pareció interesante, no sé si estáis de acuerdo, que es que todo el movimiento de la administración Trump en cuanto a los aranceles, se quede como se quede, sí que parece que indica, uno, que va a haber relocalización, es decir, que el nearshoring este famoso, se va a fabricar más en Estados Unidos y alrededor de Estados Unidos, y eso significa un nuevo equilibrio entre los grupos o regiones, ¿no? Entonces, imaginaros qué buena idea o qué suerte si Europa y Iberoamérica fueran capaces de aliarse para ganar en peso específico, ¿no? Y para tener más que decir, porque si no Europa está creciendo muy poco, está muy envejecida, tecnológicamente no está avanzando a la velocidad que nos gustaría, pues oye, a lo mejor ahí hay sinergias, ¿no? Donde podríamos tanto Iberoamérica, encontrar una nueva relación con el mundo que no dependa solo de Estados Unidos o mayoritariamente de Estados Unidos. Segundo, protegerse de China. Y tercero, equilibrarnos, de alguna forma encontrar un nuevo equilibrio o un punto de apoyo importante, ¿no? Ya os digo que a mí me encantaría que en España fuéramos capaces de jugar un rol más importante, ¿no? Yo creo que hoy lo que se está viendo Esa aquí es relación. que a nivel empresarial y individual sí que hay este movimiento, quizás nos falta un poco de movimiento institucional, ¿no? Sí. A nivel gubernamental o de las grandes instituciones de intentar promover esto, ¿no? Pero bueno, por algún sitio se empieza. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Ninguna pregunta, seguro. Bueno, fenomenal. Pues nada, un placer.